Hey, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Zenkai Z y el día de hoy no vengo a hablarte del Cocoon, ni de niveles de poder exagerados, ni de destrucción de planetas, ni tampoco de aliens. En esta ocasión vengo a contarles unas cuantas vivencias, unas anécdotas de índole paranormal, aquí en el canal de mi buen amigo Goyi. Y pues bueno, tengo que aclarar que yo no soy una persona full creyente de ningún tema en particular. No me considero un gran creyente de la religión ni tampoco de lo espiritual. Sin embargo, pues siempre mantengo esa postura de una mente abierta porque sé que este es un vasto universo en el que pueden pasar un montón de cosas. Pero bueno, contaré mis vivencias de manera cronológica a fin de que pues sea mucho más entendible. Recuerdo que cuando tenía 7, quizá 8 años, no recuerdo muy bien mi edad en ese entonces, pero era un niño pequeño. Yo recuerdo que vivía solo con mi mamá. En aquel entonces mi papá pues se dedicaba full a su trabajo y se iba por meses. Trabajaba en los Estados Unidos. De hecho, actualmente vivo aquí. Recuerdo que como buen niño noventero me la pasaba viendo televisión. Y una de esas veces yo me había quedado en mi habitación viendo la tele. Para ponerlos en contexto, la televisión estaba en la pared contraria a la entrada de ese cuarto, a la puerta. Es decir, que yo para poder sentarme a ver la televisión en el suelo tenía que darle la espalda a la puerta completamente. Esto fue de vital importancia y es totalmente el contexto que necesitan pues para entender esta historia. Cabe resaltar que pues mi casa está a las afueras del pueblo donde yo vivía antes y pues no pasaban muchos autos por ahí ni mucha gente, es decir, tú te salías y estabas en completa soledad. El detalle es que pues mi mamá cierto día tenía que ir a hacer unos mandados, como decimos en México, a la tienda. Y pues yo me quedé viendo la televisión. Recuerdo que en ese entonces ella me había regañado o algo por el estilo y estaba enojado o sentido con ella. Así que cuando ella vino a decirme, hijo, voy a ir a un mandado, no tardo nada, pues yo no le contesté y no volteé a verla en ningún momento. Yo me quedé fijo en la televisión, como buen niño caprichoso que era. Y pues mi mamá se fue. Escuché cómo cerró la puerta, las llaves y hasta alcancé a escuchar el sonido del automóvil. Pasaron de 15 a 20 minutos y pues yo estaba inmerso en la televisión, estaba ahí viendo y solamente concentrado en que estaba enojado, creo, no me recuerdo ni cuál era el regaño, pero me acuerdo que había estado enojado con mi mamá. Y de pronto escuché que se abrió la puerta de la entrada de la cocina de la casa, era una puerta pues metálica y se escuchaba mucho, hacía muchísimo ruido. Y también recuerdo que se escuchó el sonido característico que hacía mi mamá. Ya saben, todo mundo podemos identificar a las personas con las que vivimos, nuestros familiares, aunque no los veamos, solo con oírlos por cómo caminan, cuando se escuchan los zapatos, quizá las sandalias que utilizan. Ese fue el caso, escuché las sandalias de mi mamá recorriendo la cocina y el sonidito o tintineo de las llaves que ella colgaba, las llaves de su auto, pues donde siempre las acomodaba. Escuché todo eso y pues escuché sus pasos y sentí que se había puesto en la puerta. Pensé que me iba a decir algo, porque pues me había regañado ese día en la mañana. Y yo, como buen niño enojón que fui en ese momento, yo estaba viendo la televisión y no la volteaba a ver porque estaba enojado. Y se quedó ahí varios minutos. Podía sentir cómo respiraba, escuchar el sonido. Y pues ya, me rendí. Ya iba a voltear para decirle, está bien, ma, disculpa, no debí haberme portado mal. Y cuando estaba a punto de girar la cabeza, escuché el sonido de la puerta abrirse, escuché el tintineo de las llaves de mi mamá y ella me dijo, hijo, ya vine. Y eso, les juro que me heló la sangre, porque volteé y no había nadie en la puerta y juraba haber escuchado que mi mamá había llegado 5 o 6 minutos antes de que pues verdaderamente llegara. Y esto quizá no es algo muy aterrador que digamos, pero pues sí es algo que me impactó mucho en su momento. Y créanme que durante esa época y pues muchos años después ese tipo de fenómenos sucedían. A veces escuchaba que me hablaban, a veces escuchaba que pues mis familiares llegaban o que llegaban personas a la casa y iba y me asomaba y no había nadie. Realmente era algo que incluso pasaba cuando habían visitas, cuando llegaban compañeros de la escuela a hacer la tarea conmigo o mis amigos. Y muchos me preguntaban, oye, se escucha que llegó alguien y no llegaba nadie. Esa era la primera anécdota que más recuerdo, o sea, la más antigua cuando era más pequeño. Pasando los años, les digo, este tipo de fenómenos seguían ocurriendo. Mi hermana, que es mucho menor que yo, me cuenta que una de esas veces que yo pues me salía pues de fiesta con mis amigos, que llegaba a altas horas de la noche, a 1, 2, 3 de la mañana, una de esas veces mi hermana menor me contó que se le hizo
verme pasar por el pasillo una madrugada, pero yo no estaba, no era yo porque me había salido de fiesta, y eso pues la aterró bastante, y ese tipo de cosas, les digo, sucedía muchísimo. Claro, ella decía que no me había visto a full, simplemente se le hizo ver una silueta que se parecía a mí o una sombra, ¿no? Y eso pasaba en todo momento, de repente se nos hacía ver a mi mamá cuando no estaba y ese tipo de detalles. Era muy extraño, a decir verdad. Y justamente en esas épocas, cuando yo tenía 16, 17 años y pues me iba de fiesta y todo eso, recuerdo que una de esas veces en particular se me hizo muy tarde en el pueblo donde yo vivía. Y pues en ese entonces yo no tenía vehículo, así que pues tenía que caminar 5, 6, 7 o hasta 8 cuadras, bastante caminata pues para llegar a mi casa. Y como era un pueblo, les digo, las cuadras eran muchísimo más grandes. Una de esas veces que me tocó volver a casa después de una noche de fiesta y de bebidas, volví con mis amigos caminando y pues ya lo saben, la típica de que bueno, primero pasamos a la casa del amigo que estaba más cerca y se va, y luego el otro, hasta que me quedé solo completamente dirigiéndome a casa. Fuera de todos los peligros que hay actualmente, y en esa época también había con pues todo el crimen y eso, recuerdo que al estar a una cuadra de llegar a mi casa, curiosamente se me hizo ver una sombra volando que atravesó la calle de izquierda a derecha. Algo muy extraño porque se me hizo la impresión como que a alguien se le había volado alguna manta, alguna señora que había sacado a tender alguna manta después de lavarla, se le había volado. Esa era la sensación, pero pues al momento de que yo corría a la intersección de la calle, o sea, donde se hace la X de las dos calles que chocan, al momento de voltear no vi nada, pero fue algo muy, muy extraño. Y pues era ese tipo de historias, ese tipo de visiones que se cuentan y se relataban en mi pueblo, gente que decía que veía la muerte, y fue justamente cuando me acordé de eso, de que qué curioso que ves a las 3 o 4 de la mañana una manta negra enorme que vuela por una calle. Y fue algo que pues pensé en su momento, dije, ¿habré visto la muerte o algo por el estilo? Suponiendo que exista esa deidad, ¿no? Y bueno, adelantándonos a otro poquito más, cuando yo ya terminé la preparatoria, dejé mi pueblo y me fui a la ciudad de Monterrey, donde estudié un tiempo. Recuerdo que al momento de estudiar una carrera que actualmente pues yo ya estoy titulado de una carrera médica, recuerdo que habían muchas anécdotas que contaba pues los doctores, los pasantes, las enfermeras sobre presencias en el hospital, en las morgues y todo eso. Y recuerdo que una noche después de salir de una de mis prácticas, recuerdo que me quedé sentado en uno de los pasillos de uno de los hospitales a los que me tocó, de los que me tocó practicar. Recuerdo claramente haber visto la silueta de una persona recargada en una ventana observando hacia adentro. Fue algo de menos de un segundo que me hizo como que despertar. De hecho, no sé si en esos momentos tenía sueño y empecé a alucinar o a imaginarme cosas. Pero pues era imposible, ya que esa ventana estaba dando, sí, al exterior, pero en un cuarto piso. O sea, una de dos, o la persona flotaba o estaba en una enorme escalera. Y mucha gente decía que pasaba ese fenómeno allí, no nada más en ese piso, o sea, obviamente en cualquier parte del hospital, pero que veían que había personas que se asomaban de afuera por las ventanas de los pisos pues superiores, y eso era pues bastante complicado. Pasando un poquito más en el tiempo, ya más a la actualidad, digamos los últimos 4 o 5 años, ya cuando yo me vine a vivir a Estados Unidos y todo eso, a continuar mi carrera y todo eso aquí, fue cuando ya inicié como youtuber y todo eso. Y recuerdo que yo vivía en un departamento donde ocurrieron un montón de cosas. Simplemente uno se sentía observado todo momento, como si tuvieras esa pesadez en la nuca, esa sensación de la mirada pesada, como lo dicen en algunas partes. Cosas se perdían, de repente me tocaba voltear cada vez que se escuchaba que algo se caía, y efectivamente algo se caía de la cama, de alguna alacena, de algún escritorio, y pues a veces no había mucha explicación respecto a eso. Y recuerdo que lo último que me pasó, que estuvo muy raro, y lo dejé al final porque pues es lo más reciente y lo más relacionado al canal, me pasó hace exactamente un año, cuando estaba haciendo mis videos de especial de Halloween en el canal. Recuerdo que estaba haciendo un video que de hecho era un video chistoso, era gracioso, era medio burlesco, ni siquiera era algo aterrador ni sobrenatural. El título del video se llama, era en broma, algo así como Dragon Ball Z es satánico y por eso me volvió rico, o sea, como si ganara muchísimo dinero con mi canal.
Y recuerdo que puse ahí chuscamente un Goku Super Saiyajin Dios con 2 cuernitos, o sea, era el cabello y todo eso. Pero el video era burlándome de la gente de los 90s que decía que Dragon Ball, Pokémon y todo eso, los tazos eran satánicos. O sea, era más una burla nostálgica a la infancia. Y recuerdo que, curiosamente, cada vez que yo me ponía a continuar ese video, a editarlo, cosas muy extrañas sucedían en mi departamento. Cosas como que la computadora empezaba a fallar curiosamente cuando empezaba a editarlo. El programa de edición se ponía muy lento. Se cerraba de repente y perdía todo el avance que llevaba en el proyecto. Era tedioso y realmente los primeros 2 días era como que, ay, bueno, lo cerraba y continuaba con otro video y no me daba problemas la computadora. En un momento pensé que se me había metido un virus o algo. Y a partir de ahí, toda esa semana previa a Halloween, me empezaron a pasar cosas bien raras. Me sentía observado nuevamente. Literal, estaba pues como siempre sentado frente a mi PC, frente al monitor editando, y sentía que alguien me estaba observando, pero pues yo estaba solo. De repente me tocaba ir a la cocina y veía una que otra alacena entreabierta y yo no recordaba haberlo dejado así. Se escuchaban en la cocina ruidos como cuando se caen los platos y cubiertos y pues no pasaba nada. Se sentía la atmósfera, la vibra muy pesada y muy incómoda. Y a veces me tocaba que pues dejaba de editar, me iba al baño y cuando volvía se abrían ventanas emergentes, pero en vez de salir cosas no por y así, habían ventanas como que sobrenaturales, paranormales. Recuerdo que una vez abrió una ventana como tipo con un sujeto que se parecía mucho a Jeff the Killer y ese tipo de cosas. Y pues dije, bueno, joder, ya se metió un virus a la PC. Era horrible, literalmente durante esos 5 días que postergué la edición del video. Generalmente un video bien editado me toma entre 2 y 3 días, pero ese video fue imposible. Ya ni siquiera quería subirlo por el hecho de que era pesado. Se trababa el programa, como ya dije, y pues bueno, se volvió un verdadero calvario y sinceramente me daba mucha pereza terminar ese video. Era como si algo no quería que subiera ese video y pues quizá me sugestioné bastante. Cabe resaltar que pues yo no soy alguien que suele ver muchas cosas de terror mientras trabajo ni nada de eso. Pero pues durante esa semana ocurrieron cosas bien, les juro, bien extrañas y me sentí incómodo todo el tiempo. Recuerdo que me iban a visitar durante ese periodo de tiempo, si iba algún amigo o alguna amiga a verme, y se sentía igual, decía que escuchaba cosas o que se sentía el ambiente muy extraño. Al final me armé de valor, le metí todo el trabajo que pude para terminarlo cuanto antes y al final el video pues se terminó. De hecho, 2 o 3 veces me falló la renderización, de que se terminaba de renderizar y pues se trababa o había error en el programa, cosa bastante curiosa. El video, chicos, al final se subió, sin pena ni gloria, pasó por el internet, por mi canal de YouTube y no fue la gran cosa. Realmente el video no es la gran cosa, pero realmente nunca esperé que algo así sucediera. Y obviamente todas las cosas raras que sucedían durante ese periodo de tiempo que lo estaba editando dejaron de ocurrir. Obviamente pensé en lo del virus y todo eso y pues intenté limpiar la PC, pero realmente no estaba tan mal, no tenía nada de problema. Así que es una de las cosas relacionadas con el canal demasiado extrañas y pues que quería compartir con ustedes. Pero bueno, chicos, ya me extendí suficiente con mis anécdotas. Igual no creo que me hayan pasado cosas tan pesadas como muchos otros invitados del buen Goyi, pero pues aquí está mi aporte. Y pues nada, ahí si tienen dudas de mi canal, pues pásense un poquito y sigan apoyando al buen Goyo Destroys. Un saludo, hermano, y gracias por la invitación. Muchos éxitos.